qué hermoso para mí, porque esto de la escuela bíblica, qué hermoso verlo. Esther, te felicito, y a los chicos que han pasado, pero ustedes se dan cuenta que yo estoy representando una clase, ¿no? La clase de jóvenes adultos. Pero yo quiero compartir una jerarquía a ustedes de la escuela bíblica. Y la titulé así. ¿Te acuerdas, hermano? Parecía la letra del tango, ¿no? La escuela bíblica de aquellos tiempos. Fíjate vos que en aquellos tiempos se usaba una pizarra, muy bien hecha la pizarra. Se colocaba ahí, eran 3 renglones. En uno de ellos se colocaba la asistencia, el número que venía. Y había que ganar porque había premios. En el segundo era la ofrenda. ¿Te acuerdas? ¿Verdad, hermano? ¿No? Si fue así. ¿Qué época de Medina, no? Y en la otra era la clase que tenía asistencia perfecta. No era la clase que tenía más, sino era asistencia perfecta. O sea que el primer día de clase había un registro. Y los que tenían asistencia perfecta se ganaban un premio que estaba por acá, ¿no? Ah, pero aquellos años todo esto era la ley y todo lo demás, pero ahí estaba, ¿viste? ¿No? Y todos los demás queríamos no fallar al maestro. Y entonces había clases que se ganaban esa canasta, y había de todo, ¿no? Todos los dulces hermosos de aquella época. La segunda granjera, la clase de hombres. ¿Vos sabés que la clase de hombres, ¿no? Era por allá por donde está el tablero que han puesto ahora, viste vos, de las luces y todo, ¿no? En ese lugar había una pileta de hormigón. Y en esa pileta se recolectaba, porque en aquellos años, no sé si te acuerdas vos, le daban olor al agua para tomar. Y ahí se juntaba el agua y todo lo demás era tierra. Y ese lugar servía para baldear, le decíamos antes, cada día varios baldes acá. Y entonces se regaba. Y la clase de hombre era bajo un paraíso que estaba ahí. Y de verja era un alambre tejido, fíjate vos, y en el alambre tejido cubría, nos separaba de la calle. ¿Viste esa enredadera de campanitas azules, ¿no? Que algunos venían así porque no les gustaba el olor de las campanitas. Y ahí teníamos las clases de hombres. Y el maestro era el pastor Rivas. ¿Se acuerdan algunos del pastor Rivas, no? Sí, qué bien el pastor Rivas. Y él venía con su botoneta y teníamos que ayudarle a subir, ¿viste vos? Acá, para poner abajo la sombra. Y el pastor Rivas interrumpía la clase porque cada rato pasaba gente y decía, buenos días, vecinos, ¿cómo le va? ¿Cómo era? Y seguíamos. Ahí venía la clase de hombre en ese lugar. Pero no te digo, te cuento más todavía. Vos sabés que en este lugar, bautisterio, había una clase. La clase de adolescente. ¿Sabes quién tenía la clase de adolescente? El famoso Chango Faracci. ¿Se acuerdan de uno de ustedes? El Chango Faracci está de pastor ahora por allá por Brasil. No sé si sabía pastor, ¿no? El Chango Faracci era hijo del doctor Faracci, que muy cerca de acá tenía un sanatorio. Y fíjate vos que el padre de este Chango Faracci fue el primer anciano. Yo estuve ese día acá cuando se usaba de que se ponía la mano, ¿no? Para orar en aquella época. Era el primer anciano. Y sabe, la clase era ahí en el bautisterio de adolescentes. La próxima granjera, años más tarde, en el costado del templo, ahí todo sin bosque y había un pequeño piso medio. Ahí, en la clase de los llamados párvulos, así se le decían a los que iban de 1 a 5 años. Y me acuerdo como si fuese ayer, no sin fecha, no me pido fecha, no me fecha. Pero venía Linda Swanson, ¿la conocieron? Venía con sus mellizos. Y después más tarde también Ana con Pablito, ¿no? Supo venir a esa clase Sonia, con Fernán, Aide, con David. ¿Te acuerdas? ¿Te acordás, hermano, no? ¿Qué tiempo? Pero otra clase más, fíjate vos, Sergio. ¿Te acuerdas de la primera clase de bautismo? No te acordás, Sergio. La primera clase de bautismo era cerca de acá en un pasaje.
cuadras de la clase, en la casa de Eva de Acosta. Su maestro, el pastor Yagui. No es nueva la clase de bautismo, ¿no? El pastor Yagui en esa época. Ahí, entre otros alumnos que anoté yo, era Eva, Ana, mi mujer, y Luis de Tal, todo por acá Luis. ¿Te acordás, Luis, no? La clase del pastor en ese lugar. La clase de bautismo. Sin proyector y sin cañón. ¿Cómo hacían? No había ni proyector ni cañón, pero fíjate vos que había una trip. Y ahí se escribían en papel afiche las canciones. Y había alguien que estaba ahí pasando el papel afiche. ¡Qué proyector y cañón! Y había hasta letra gótica. Por aquel entonces, las reuniones de la escuela bíblica eran a las 10 de la mañana. Pero fíjate vos una cosa, que todos nos juntamos a las 9 de la mañana. ¿Sabés por qué? Para fraternizar. Y los niños jugaban porque atrás todo era tierra. Todo tierra. Al costado todo abierto y al frente también no había nada. Y entonces jugaban, y los más grandes podíamos regar para refrescar este lugar. Pero sabés que veníamos a veces para aprender el texto. Porque antes las lecciones traían el texto para memorizar en la casa. Y había premio. Y entonces todos queríamos ganar el premio. Entonces veníamos repasando ese texto ahí. Años más tarde, con sus 90 años, el hermano Guzmán, a ver la mano, ¿se acuerda del hermano Guzmán? ¿Sabe con quién venía? Con su nieto. Nunca llegó tarde ni faltó. Ni el viento, ni la lluvia, ni nadie lo pudo detener al hermano Guzmán. Sin aire y sin ventilador. Mirá cómo se echan aire por allá, ¿no? Mirá por eso que están ahí y todo lo demás. Estamos con calor, ¿no? En aquella época no había aire, ni ventiladores tampoco, pero estamos frescos. ¿Qué fresco estábamos? Porque en el templo no había piso. Y entonces las hermanas venían y mangueaban primero acá. Y como no había reboque, se mangueaban las paredes. Y entonces no me da que hermoso. La escuela bíblica se vestía de fiesta. Había un día del año que se vestía de fiesta. ¿Sabe por qué? Porque nos visitaba el coche bíblico. ¿Se acuerdan? Oh, semejante carro así, tipo ónibus, casa rodante. Yo me acuerdo que era todo de aluminio, así. Y en él venía toda la literatura, cuadros, cosas hermosas para comprar. Y a la mañana temprano ya estaba el coche bíblico. ¡Pam! Está el coche bíblico. A comprar. Pasaron algunos tiempos y en la escuela bíblica, aparte, fíjate vos que el domingo pasado el pastor habló de la palabra de Dios. Y en aquella época yo me acuerdo que el lema era la palabra de Dios, la Biblia. Y nos llevamos cada golosina hermosa. Yo no sé si ustedes conocen los cremalines. Era un pedazo así de caramelo de leche. Una hora masticando y los ganamos todo aquello que veníamos con la Biblia. ¿Qué te parece, Salvador? Apareció el piano, pero ¿sabes cómo nos enseñaban los himnos? La hermana Ruth, me acuerdo, ¿no? Y ella lo tocaba, a veces, ocasionalmente en el acordeón, y otras veces con aquella trompeta. Y había de los improvisados, bateristas, eran palitos de escoba cortados así de 15, 20 centímetros, y sonaba bien. Que por ahí, mejor que esto, ¿no? Bueno. Y me acuerdo que nos enseñó un niño. Y yo quiero compartirlo para que recordemos y le digamos gracias, Señor, porque el Señor no nos abandonó a través del tiempo. Muy buena idea, Sonia, Esther, que hoy ha dirigido la escuela bíblica, porque es un testimonio fiel de esta iglesia. Jamás se cerró esas puertas para aquellos que quieren aprender la Biblia. Y aquella vez la hermana con el hermano Riva lo decían, bellas palabras de vida. ¿Te acordás de 1943? Hallo en ella mi gozo. ¿Te animás a acompañar? Hoy nos juntamos todos, como aquella época.